y llegar esto a un producto terminado. ¿Cuál es el producto terminado? Sus zapatos. ¿Sí? Pero todavía está aquí en su fábrica. Después, ese producto terminado, usted lo tiene que llevar hasta donde está su cliente. ¿Sí o no? En ese momento empieza otro proceso logístico. ¿Sí? Entonces hablamos de 3 procesos fundamentales dentro de una cadena de abastecimiento. Un proceso logístico de abastecimiento, un proceso logístico de producción y un proceso logístico de distribución. ¿Listo? ¿Por qué se llama cadena de suministro? Pues cadena de suministro es porque es una serie o una secuencia de cosas que vuelve y se repite. Entonces, por ejemplo, si usted va a arrancar su cadena de suministro en este punto, pues para su cliente, en el momento en que usted le va a despachar sus zapatos, para su cliente está sucediendo un proceso logístico de abastecimiento. Porque su cliente se está abasteciendo de los zapatos que usted le provee. Para que él allá en su punto de venta, que lo que hace es comercializar, pues la comercialización también es un proceso. Entonces cuando llega el producto ya terminado, llegan los zapatos al almacén, él lo que hace es recibirlos, etiquetarlos, colocarlos en una bodega, después de esa bodega los pone en un punto de venta, después de ese punto de venta los factura para que le gustaron y se fueron los zapatos. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que suceda en su empresa de comercialización, también hablamos de un proceso logístico de producción. ¿Y qué está produciendo él ahí? Pues un comercio de esos zapatos. ¿Sí me lo entienden? Y si hablamos de distribución, pues el solo hecho de ejecutar un proceso de venta, ahí está hablando de un proceso logístico de distribución. La única diferencia es que el cliente está llegando hasta el punto de venta. O de pronto el cliente me hizo a mí un pedido a través de la tienda virtual y yo lo que hago es coger esos mismos zapatos y hago un proceso logístico de distribución. ¿Sí? Así mismo sucede para este personaje que está acá, que es el que le provee a usted los insumos, pues él anteriormente pudo haber hecho un proceso logístico de producción. ¿Sí? ¿Y qué produjo? Pues resulta que aquí me están vendiendo cueros, pero él es el dueño de la curtiembre, entonces previamente él debió haberse abastecido de las pieles para en el proceso logístico de producción que él ejecuta, haberla transformado ya en cuero dispuesto para la transformación de calzado. Y lo que me está vendiendo no es la piel del animal, no, me está vendiendo es el cuero ya tratado, listo para producir. ¿Sí está siendo claro? Sí. Por eso hablamos de cadena de suministro. Hasta ahí es todo. En cadena de distribución. Cuando hablamos de un proceso logístico de distribución, y especialmente en operaciones de comercio exterior, pues ya el proceso logístico de distribución no incluye solo transporte, incluye una serie de factores y de actividades que hay que tener en cuenta para ese proceso logístico de distribución. Vamos a hablar de distribución en el caso de que yo vaya a exportar. Entonces yo soy el fabricante acá y voy a exportar. Entonces aquí sí voy a hacer un proceso logístico de distribución. Pero si es este señor el que va a diseñar su proceso logístico, él lo que va a hacer es abastecerse, ¿cierto? Entonces para él hablaríamos de un proceso logístico de abastecimiento. ¿Sí me dice entender? Yo soy el exportador, ¿sí? Y el exportador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar. ¿Qué va a enviar? Pues un producto que tiene acá. Entonces, en este momento, del exportador estamos hablando de un proceso logístico de distribución. Que puede ser materia prima o... Pero para el importador, que es el que está comprando, él se está abasteciendo. Entonces, para él sería un proceso logístico de abastecimiento. Sí, o sea, lo que hace producto terminado, producto para producir producto porque yo puedo exportar materia prima, puedo exportar productos terminados, productos sin transformar. Señor. Cuando hablamos como tal como logística integral, y es donde están todos los procesos logísticos de un conjunto. Así es. Pero aquí vamos a hablar de que ya hay un producto terminado. ¿Sí? Obviamente
Obviamente, dentro de un proceso de producción, hay tipos de producción. Hay producción en línea, y hay producción secuencial. Pues hay diferentes tipos de producción que varían dependiendo del el tamaño de la empresa, dependiendo del volumen de producción, ¿sí? Dependiendo también de la necesidad del mercado y dependiendo también muchísimas veces del capital con el que cuente la empresa para poder tecnificar su proceso. Entonces, un tipo de producción, por ejemplo, cuando se producen automóviles, entran a una línea de producción y van en una banda y empiezan un chasis, entonces en cada estación van ensamblando algo, ¿Dime? Proceso de ensamblaje. Producción, tipo de producción en línea. ¿Sí? O sea, entran a una línea y en esa línea se le van adaptando, se van ensamblando. Empieza el chasis. ¿Listo? Exacto. Pero hay procesos de producción intermitentes. ¿Cómo son intermitentes? Entonces, una parte de lo que voy a ensamblar empieza en un lado, otra parte en otro lado, y en cierto punto se encuentran. Entonces, mismo ejemplo de los automóviles, el motor lo empiezan a ensamblar en un lado, en otro lado ensamblan la carrocería, y en algún punto se encuentran. Entonces, el motor se lo coloca a la carrocería y sigue la línea de producción. ¿Sí? Hay procesos de producción que ya son por pedido. Entonces, no entran a una línea de producción para hacer producción en escala, sino que simplemente, de acuerdo al requerimiento suyo, pues yo establezco el proceso de producción. Porque es que usted me dijo que quería el carro de color tal, no sé qué, y lo quería de esta manera, y lo quería ta, y lo quería ta. Ah, pues yo como productor adapto mi proceso de producción a los requerimientos suyos. Entonces, solamente hablando de proceso logístico de producción. Para establecer un proceso logístico de producción hay que tener en cuenta espacio, hay que tener en cuenta el producto, el tipo de producto. Hay que tener en cuenta también qué capacidad tiene la planta instalada. Entonces hablamos ahí de capacidad instalada, capacidad utilizada, ¿sí? Hay que tener en cuenta también los tiempos, los movimientos, qué tanto se mueve la mercancía o el producto de una estación a otra, qué tan lejos queda la bodega de materia prima, qué tan lejos queda la bodega de producto terminado. Entonces todo eso se hace a través de un estudio de tiempos y de movimientos. ¿Sí? Que no es la esencia ahorita, o sea, hacer un estudio de tiempo y movimientos es otra teoría diferente, pero eso aplica para un proceso logístico de producción. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso logístico de producción de una empresa, de un operador logístico que lo que hace es recibir mercancía, pero así como recibe, eso mismo es lo que despacha, pues entonces hablamos ya de tipos de almacenamiento. ¿Qué son los tipos de almacenamiento? Entonces, hablamos de diferentes tipos de almacenamiento. Hablamos de los racks dinámicos, hablamos de los cantilever, hablamos, o sea, son tipos de almacenamiento que dependen del producto, dependen del volumen de la mercancía, depende también del sistema de inventarios con el que cuente la empresa. A eso se le aplica todo. Por lo general, son empresas que tienen grandes volúmenes de almacenamiento, ¿sí? Que tienen, no sé, 30.000, 40.000 metros cuadrados para poder almacenar, ¿sí? Entonces ya hablamos de otro tipo de almacenamiento, que eso aplica dentro de un proceso logístico de producción. ¿Listo? Tanto para el proceso logístico de abastecimiento como de distribución, para el caso de nosotros como negociadores internacionales, nos interesa saber dentro de la cadena de suministro cuáles son las actividades que implica esa cadena de suministro para llevar de un país a otro, porque estamos hablando de pasar fronteras, estamos hablando de multimodalidad, estamos hablando de intermodalidad, estamos hablando de Incoterms, estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de seguros, estamos hablando de que hay que pagar una serie de cosas que establecen los estados, llámenlo aranceles, llámenlo subvenciones, llámenlo impuestos, llámenlo gravámenes. Todo eso hay que tener en cuenta en una distribución. Y el esquema que vemos acá es sencillo. Entonces yo estoy voy a exportar. ¿Sí? Cuando voy a exportar necesariamente hablo de un país de origen y hablo de un destino. Y cuando termina mi proceso de producción,
Cuando termina mi proceso logístico de producción, automáticamente le doy inicio a mi proceso logístico de distribución, ¿cierto? Entonces aquí usted lo que hizo fue transformar una materia prima que previamente compró, transformó, dependiendo de cómo usted tenga estructurada su empresa, y aquí tiene un producto terminado. ¿Listo? ¿Ese producto terminado llegará solo hasta allá? No. No. Y cuando usted veía por ahí la novela de Pablo Escobar, el man decía, todo en la vida tiene un precio, ¿cierto? Aquí todo tiene un precio. O sea, para que a usted le descarguen una caja, usted tiene que pagar. ¿Sí? Es más, en la aduana, moverle su contenedor de zona primaria a zona secundaria, lo cobran. ¿Sí? Desunitarizarlo, le cobran. Si hay que hacer inspección, todo eso lo cobran. ¿Sí? La bodega, la cobran. O sea, usted paga ya unos derechos, le dice, bueno, vale tantos días, listo, ahí hace todo el proceso. Pero todo lo que tiene que hacer lo cobran. Usted tiene que alquilar maquinaria para que le carguen al buque. Usted tiene que contratar unos servicios aduaneros que hay allá. O sea, todo eso lo cobran. ¿Sí? Entonces aquí ya hablamos del primer Incoterm, que ustedes leyeron por allá. Hablamos de un valor export. ¿Sí? Entonces para allá vieron estas tres letras. XW. ¿Sí? ¿Qué son los Incoterms? ¿Ya leyeron eso? Son términos del comercio internacional. ¿Sí? ¿Qué son esos términos? Son unos términos que estandarizó la Cámara de Comercio Internacional para que hubiera homogeneidad en lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, su interpretación como latino es muy diferente a su interpretación como europea, como asiático. ¿Sí? Entonces, lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional fue establecer unos términos para que tanto los negociadores de un país como del otro habláramos el mismo idioma, ¿sí? Y entendiéramos hasta dónde llega su responsabilidad como exportador y empieza mi responsabilidad como importador dentro de la distribución física de las mercancías. ¿Hasta dónde empieza usted a responder por la mercancía que se está transportando? ¿Qué costos tiene que asumir usted como exportador y qué costos empieza a asumir usted como importador? ¿Sí? ¿Y en qué momento, si es en origen o si es el destino? ¿Sí? ¿Qué tiene que pagar? Si el seguro lo paga usted o lo paga él, si paga usted el agenciamiento aduanero, usted paga las comisiones, usted paga el transporte. Todo eso se acuerda dependiendo del Incoterm con el que se negocia. ¿Listo? No es una obligación, o sea, los Incoterm no es que se tenga que obligar, es una obligación de los negociantes, pero sí es un punto de partida para dejar las cuentas claras, para dejar las cosas claras, porque ante cualquier eventualidad, cuando de pronto haya algún tipo de lío, algún problema, se pierda su mercancía llega averiada, ¿en qué momento se averió? Pues en ese momento es que empezamos a revisar bajo qué Incoterm usted negoció, y ahí es donde se asignan las responsabilidades para que cada quien responda. Si usted no lo hace, pues sencillamente, si su cliente no ha recibido la mercancía y se la robaron, ¿usted a quién le pide que responda? ¿Sí? Si usted no hizo ningún acuerdo con su cliente, si usted no dentro del contrato de compraventa no quedó estipulado cuál era el término sobre el cual iban a negociar. Entonces eso es clave. El Incoterm siempre debe quedar en la factura. El Incoterm siempre debe quedar en el contrato de compraventa que se haga. En el caso, partiendo del punto en el que nosotros decidimos hasta qué punto de la cadena logística paramos, ¿sí? Si de pronto paramos en el puerto o si de pronto transportamos o todo completo. Se debe incluir desde el principio los Incoterms, aún si la mercancía llega hasta cierto punto. Por lo general se acuerda uno solo. Pero, ¿para qué se hace eso? Usted aquí produjo zapatos. Sus zapatos en este punto, o sea, en su fábrica, el costo de producción son 2 pesos. Costo de producción, 2 pesos. ¿Sí? Pero si usted lo va a llevar hasta donde su cliente, usted tuvo que haber pagado acá varias cositas.
Entonces, su costo aquí, no van a ser 2 pesos. Su costo, muy probablemente, acá, sean 10 pesos. Eso lo sabe usted, porque usted lo que va a hacer es establecer sus costos. Ya tiene sus costos de producción acá. Listo, me vale 2 pesos producirlo. Pero en la distribución, me vale 8 pesos más. ¿Sí? Entonces cada helicóptero llega hasta cierto punto. Entonces si yo aquí tuve que pagar un transporte, pues muy probablemente después de haber pagado ese transporte, el costo de producción en este punto de la distribución física sea 3. Muy probablemente acá que ya pagué una serie de agenciamientos y de honorarios y de inspecciones y todo lo que tenga que pagar en la aduana, muy probablemente aquí su costo de producción llegue a 5. Y estoy todavía en el país de origen. Para llegar, entonces tuve que haber pagado un transporte internacional y llegó a la aduana allá en el país de destino y aquí tuve que descargar, entonces muy probablemente acá el costo sea 7. ¿Sí? Después tuve que pagar aquí una legalización, unos impuestos, unos gravámenes, lo que me cobre el país allá de destino y muy probablemente aquí el costo sea 9. ¿Sí? Entonces, usted que hizo un trabajo juicioso de distribución física y de costeo por actividades de su proyecto, su producto ya sabe que desde acá, desde Bucaramanga, puesto acá en Europa, en Madrid, le vale entonces 8 pesos la distribución física, o sea, acá su producto cuesta 10 pesos. ¿Sí? Costo. Después le suma la rentabilidad, ¿sí? Lo que usted quiera ganarse. ¿Listo? Pero cuando usted vaya a una negociación, vamos a suponer que este es su precio de venta. Usted estipuló que era 10 pesos. Y estipuló que en este punto era 9, y estipuló que en este punto era 7, y acá 5, y acá 3. ¿Listo? Entonces usted empieza con su cliente a negociar y le dice, bueno, ¿usted qué es lo que vende? Ah, sí señor, zapatos ecológicos hechos con bolsa de manguera. Listo, ¿ya cómo son? Debe el precio. El precio, 10 pesos por par, puestos allá, en su punto. Uy, no, venga, pero es que 10 es muy caro, entonces el cliente suyo saca la calculadora. Uy, pero es que no, aquí los chinos llegan a 5. Yo los puedo vender a 5. Pero se los dejo en el puerto de destino, perdón, en el puerto de origen, antes de embarcarlo. ¿Sí? Entonces usted empieza a decir, listo, cuando va a negociar, 10 pesos en DDP, ¿sí? 9 pesos en valor de AP. Usted le dice 7 pesos en valor FIP. Sí, perdón. 5 pesos en valor FOB. 3 pesos en valor FCA. Esos son los Incoterms. ¿Sí? El otro ya sabe cuáles son los Incoterms. Y cuando yo le diga FCA, él dice, ah, listo, ya sé hasta dónde me lo entrega. No me sirve. Y contrato. Sí, esa es la esencia de los Incoterms. La EW. Y usted como productor, como negociador internacional, sepa cuánto cuesta su producto y en qué punto de la distribución física internacional. Y en el caso del importador, viéndolo como... Hemos hecho, claro, él sacará las mismas cuentas. Lo que usted acaba de decir. Él sacará las mismas cuentas porque es que él le favorece que llegue allá. Y entre más le pueda descontar, pues mucho mejor. Pero como ya sabemos que nosotros somos latinos y nos gusta el regateo, y eso lo sabe todo negociador, listo, usted puede negociar, yo le rebajo a 9, pero ya no le entrego allá, maestro. Sí, ya no podemos negociar DDP, ya podemos negociar si acaso, sí, a 9, sí, o sea, me le voy de avión también. ¿Sí? Profe, si nos da una Pero explicación es chiquita de lo porque, de- ya, ahorita le explico eso. Pero es que es porque usted sepa cuánto cuesta su producto en la distribución física. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos, claro? Sí. Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con su proyecto? Pues ustedes como igual van a exportar, también van a importar. Pero usted debe saber, esa importación, ¿cuánto le vale? Ah, profe, eso yo contrato una empresa y la empresa me hace todo. Sí, pero qué casualidad que a usted lo contrate esa empresa que hace todo para que usted gerencie eso. Usted debe saber qué implica una distribución física internacional.
¿Con quiénes se va a encontrar en la aduana de destino? ¿Con quiénes se va a encontrar aquí con la aduana de origen? ¿Sí? ¿Cómo va a tener que negociar aquí los transportes internacionales? ¿Cómo va a tener que negociar los transportes locales allá en el país de destino? ¿Cómo va a tener que negociar aquí los seguros de transporte en el país de origen? Usted debe saber eso. ¿Sí? Es fundamental que lo sepa, bien sea para su proyecto o bien sea por conocimiento. Esto, tristemente, es lo que las MIPYMES no hacen, porque es que hacer esta vaina requiere un trabajo de investigación muy extenso y muy detallado, ¿sí? Pero las empresas que se dedican a hacer esto y le dedican tiempo a esto, tienen una ventaja competitiva enorme sobre otros. Y cuando llegan a una negociación, la tienen clara y saben hasta dónde pueden negociar y cuánto pueden descontar. Porque su rentabilidad usted no la pone a jugar dentro de una negociación. Su rentabilidad queda intacta. Usted lo que pone a jugar son los costos. Y aquí me da chance de jugar con los costos. ¿Sí? Si quiere más barato, pues hasta allá le puedo llevar. ¿Sí? Y ahí es donde entra la negociación. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces hablamos aquí de FCA, FAS, FV, ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando hablamos del valor export, TDP export, es en la puerta de su fábrica. ¿Qué sucede? Que su cliente llega hasta la puerta de su fábrica y le dice: necesito 20.000 pares de zapatos. Dame la plata, yo me lo llevo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted como exportador, usted responde hasta este punto. Cuando la mercancía pase la puerta de su fábrica, ya es responsabilidad de quién? Del importador. Y es el importador el que tiene que responder por el transporte desde aquí hasta allá. Claro. Y no solo transporte. ¿Usted como exportador qué asume? Nada, acá. Yo le traigo embalado y empacado. Sí, acá usted no vale hasta aquí. Hasta aquí vale eso. Ya usted, señor comprador, cargue de todo. ¿Podemos decir que aquí en este punto la empresa hace operación de comercio exterior? No. Todo lo hace el importador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que todos los zapateros asumen que es bueno. ¿Por qué? Porque es que lo que llegan son puros intermediadores a llevarse calzado de aquí de Bucaramanga para irlo a colocar en las grandes tiendas en otros países. Pero ¿qué sucede? Puede ser que yo haya conseguido una buena negociación aquí en Bucaramanga, pero si yo vuelvo y veo que está caro y de pronto en Pereira me ofrece más barato, pues voy a comprar Pereira. ¿De quién son los clientes? ¿Suyos o del intermediador? Del intermediador. Entonces aquí podemos decir que aquí la empresa que negocia bajo esto no está haciendo una operación de comercio exterior. La idea es que se arriesgue a pasar por todo, para que sepa cómo es el movimiento, ¿sí? Para que empiece a ser reconocido como exportador. Bueno, entonces ustedes dijeron, o su cliente les dijo: no, hagamos una cosa, yo no puedo ir a recoger la mercancía, entonces por favor llévemela hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces hablamos de un free carrier. Free carrier. Hasta el punto acordado. ¿En dónde puede ser el punto acordado? Entonces, desde que salga de la puerta de su fábrica, que queda en el barrio San Miguel, puede decir que su cliente le dijo: llévemela hasta Cartagena. Entonces el punto acordado es Cartagena. Su cliente le dijo: llévemela hasta Bogotá. Su punto acordado es Bogotá. Pero su cliente le dijo: no, llévemela hasta la bodega o el centro de distribución logístico que queda aquí en Chivita. Su punto acordado es hasta allá. ¿Sí? Pero para llevarlo, usted tuvo que haber pagado un transporte, ¿sí o no? ¿Por qué no se lo cobran? Profe, es que yo tengo unos camiones y son míos. Sí, pero usted a ese camión le tiene que pagar un conductor, ¿sí? Tiene que hacer un mantenimiento, gasolina, ¿sí? Combustible. No, eso lo echamos en taxis. ¿Sí? ¿Cuánto le dan las cargas de taxis? Un Uber, profesor. Listo, pero ¿cuánto le van a dar? ¿Sí? No,
No, que el vecino tiene una mensajería y tocó mover todas las 20 votos. Sí, pero ¿cuánto le vale eso? Sí, transporte. Tú que has pagado el transporte. Su mercancía, para que la puedan transportar y le hubieran dado un documento soporte de ese transporte. Entonces, lo que se recomienda es que usted lo haga a través de empresas debidamente legalizadas y autorizadas para eso. Entonces, las empresas de transporte están autorizadas para eso. No, que el vecino tiene un carrito que hace acarreos y tal, y el man es baratero. Listo, pero es que cuando usted vaya a hacer el reintegro de divisas, el Banco de la República le va a decir, oiga, ¿y cuántos son sus gastos de exportación? Uy, como $20,000. ¿Sí? Muestre, soporte. ¿Qué le va a pedir usted al señor de los acarreos? Ni Ruth tiene. En un equivalente. ¿Sí? Muy probablemente el señor no lo tenga para responder. Ahora vamos a suponer que el man de los acarreos lo llevó. Y lo robaron. Lo robaron al man. El man dijo, uy, no, me robaron el vecino. ¿Cómo hacemos? No, me tiene que responder. Pero yo no puedo pagar, le puedo pagar para ir a 100,000 mensuales. ¿Sí? ¿Y cuánto era? No, la mercancía vale 30 millones. Uy, que lo voy a demandar. Bueno, demanda. Oye, igual fue lo mismo. Vamos a pagarle a 100,000 mensuales. Y el juez le dice, bueno, sí. Usted no aseguró su mercancía. Para eso, dentro del sistema financiero, existen unas entidades que le venden a usted pólizas de seguros para el transporte de mercancías y le cobran un porcentaje. Que por lo general las aseguradoras tienen convenio con las empresas de transporte legalmente constituidas y autorizadas para eso. Y le dicen a usted, bueno, y su mercancía, porque es que nosotros también nos roban, también se nos pierde la mercancía, también se daña. Pues cóbrele ahí, póngale una póliza y nosotros la póliza le responde por lo que le pasa. Y usted dice, no, pero es que eso implica más gasto y tal, y no Pero sé por qué. ley las transportadoras Están obligadas. o sea, por ley se envía algo y la transporta para Da la opción. Entonces hay un valor mínimo para asegurar. Entonces su mercancía, pues si vale 30 millones y usted la va a asegurar por 1 millón, pues se le pierde la aseguradora, le da 1 millón. Dice, su millón lo aseguró. Chao. No, es que valía 30. Ah, pero usted no lo dijo. Porque si declaraba 30, pues la póliza vale más que si declara 1. Entonces yo como soy colombiano, soy aviano, soy vivo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Para poder exportar. No, solamente estamos hablando de transporte. Sí, el transporte. Sí, claro, se tiene que asegurarla. Claro, se tiene que asegurarla. Y si va, por ejemplo, de una ciudad a otra, asegúrela. desde que sale, si es Claro, usted le va sumando a eso. Porque usted pagó un flete y pagó un seguro. Entonces, ¿a qué lo va sumando? A su costo de producto. ¿Sí? A su costo del producto le va sumando Ya que si- el transporte y el flete. porque ya que si es como Se llama como marido. ¿Quién paga este seguro y este transporte? Eso lo para el eso lo va si el importador, pero el importador. pero Eso depende del Incoterm. Porque si yo negocié bajo Incoterm FCA, yo como exportador tengo que cubrir. Se lo suma a la mercancía. Se lo suma el costo, claro, obvio. Sí, yo no voy a perder eso. Se lo suma el costo. Entonces, yo ya no, si negocié export, pues sí, eso lo asume el importador. Pero como yo negocié un sitio acordado, un free carrier, entonces yo lo que hago es, yo como exportador, pagar el transporte y ese seguro para que le llegue al punto acordado con el cliente. Entonces yo cumplo con llevarle hasta allá. De aquí en adelante, ¿quién responde? Por la mercancía. Importador. Entonces él es el que tiene que responder por los gastos
tengan que asumir para que la mercancía le llegue hasta allá. Pero yo como exportador ya cumplí, ya llegué hasta este punto, porque lo hice bajo este Incoterm. ¿Listo? Pues bien, tenemos 1 y 2 Incoterm. Muy probablemente aquí su mercancía, el costo ya sea más alto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué tuve que pagar? Transporte. Un seguro. ¿Listo? Vamos a ver hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Cuando llego acá al punto acordado, sí, el punto acordado vamos a suponer que fue en la sociedad portuaria de Buenaventura. Entonces, hasta allá llegó el carro y allá en la puerta de la sociedad portuaria de Buenaventura le van a decir, ¿y eso de quién es? Ah, es uno de los zapatos de caucho reciclado que vienen de Bucaramanga y van para la India. Ah, listo. Y hágame un favor, esto es que necesito los soportes, que no hay soportes. ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién va a pagar todo lo que tenga que pagar aquí dentro de la sociedad portuaria? ¿Quién le va a pagar la vida de inspecciones, la policía, toda esa vaina? ¿Quién lo va a pagar? Ah, no, es que el acuerdo que se hizo fue este. Ah, listo, pero para que esta mercancía entre acá, el importador ya debe haber hecho toda la gestión acá. ¿Sí? ¿Y acá qué tiene que pagar? Entonces aquí muy probablemente lo reciba un agente aduanero. ¿Por qué? Porque es que si el exportador no es un obligado aduanero, necesariamente tiene que acudir a un intermediario aduanero. Son las agencias aduaneras. Entonces, el agente aduanero es la intermediación que hay entre usted y el Estado para poder hacer la operación de comercio exterior que está regulada por la DIAN. Recuerden que la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Sí? Obviamente hay empresas que tienen resolución de la DIAN para ejecutar esas operaciones directamente. ¿Sí? Hoy hablamos de operadores económicos autorizados. Antes hablábamos de altamente exportadores, de usuarios aduaneros permanentes, pero con el decreto 390 que cambió el año pasado, hablamos de operadores económicos autorizados. Esos operadores económicos autorizados sí no necesitan de esto, ¿sí? Pero como usted no es operador económico autorizado, pues usted acude a un agente aduanero. El agente aduanero obviamente cobra su comisión. El agente aduanero le va a pedir los documentos. Hay unos documentos que tocará traducir. ¿Sí? Tendrá que ingresarlos al sistema de información. Eso también vale. Por cada documento que tengan que... Si necesita un visto bueno, si necesita algún certificado, si necesita un listado de empaque, un certificado de origen, pues todo eso, la gente aduanero le ayuda a tramitarlo, pero le cobra por cada documento. Ese costo lo cubre Dependiendo de la negociación. Porque si yo negocié FCA, pues de aquí para allá, ¿quién los asume? El importador. ¿Sí? Pues si vamos hasta acá, pues de aquí para allá, lo asume él. Pero resulta que yo le dije, no, yo le voy a enviar hasta la borda del buque. Yo le voy a enviar hasta acá. ¿Sí? Free alone shipping. ¿Sí? Hasta la borda del buque. Entonces, desde acá hasta acá, yo tuve que haber cubierto, ¿sí? No era para que ahí estaban concentrados. Tuve que haber cubierto una serie de costos. Agenciamiento aduanero, documentos. ¿Señora? Free alone shipping. Free alone shipping. Free alone shipping. O sea, al costado del buque. Al costado del buque. Lo voy a hacer acá en el... Estoy todavía en el país. ¿Ya? Ya está con los ojos abiertos, con nuestras cosas. Bueno, sí, a los ¿qué tuve que haber pagado acá? Agenciamiento aduanero, unos documentos, ¿sí? Acá tuve que haber pagado un movimiento de carga, dentro de la aduana pago un movimiento de carga, pago almacenamiento, ¿sí? Muy probablemente algunos productos, algunos, no todos, pero dependiendo del producto, tendrá que pagar algún tipo de arancel para salir del país, ¿sí?
no aplica para todos, algunos, depende de ese producto. Entonces tuve que haber pagado los aranceles, tuve que haber pagado también toda la documentación que requiere para salir, tuve que haber pagado una inspección. O sea, acuerden que hay inspección no inclusiva, hay inspección documental. De pronto, como soy nuevo, pues la policía antinarcóticos pues me vio sospechoso mi contenedor y dijo, vamos a inspeccionarlo. No toca pagarlo, ¿sí? La inspección toca pagarla. Todo eso son costos que se mueven. El movimiento, el cargue y el descargue dentro de la aduana toca pagarlo. Entonces, cuando se entra con un contenedor a la aduana, dentro de la aduana hay unos servicios que muy gentilmente presta la aduana. Entonces, si necesita un sitio específico, listo, se refiere, vale tanto. Uy, que es que hubo un retraso porque tiene 2 días de retraso. No, tranquilo, no me preocupe, ahí no puede. Pues, pero antes de descargarlo, me tiene que mostrar el pasisalvo para poder salir, para poder mover. ¿Sí? O sea, la grúa no es que coja la sala, eso te viene para atrás. Ya está todo sistematizado y el que esté a pasisalvo, pues simplemente tiene luz verde para salir. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces, hasta acá ya estamos hablando de otro Incoterm. Real ownership. Entonces, si yo negocio como exportador bajo este Incoterm, yo le digo, listo, 5 pesos, valor fácil. ¿Qué quiere decir eso? El importador ya sabe que yo le voy a colocar la mercancía ahí, a la orilla del muelle, a la orilla. No me la cargo al buque, ahí en la orillita. ¿Sí? ¿Profe? ¿Quiere que la cargue? Sí, pague, maestro. ¿Sí? Yo la entrego hasta acá, pero yo pagué, mire, todo lo que pagué. Los orígenes solo se manejan, que se manejan más bien. Solo esos 3 encontraron. Esos, solo esos 3. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí, claro? Sí. La cosa es que de lo malo tenemos facilidades. Entonces, ¿cuál es la esencia de la competencia de costear cadena de abastecimiento? Que usted identifique las actividades en cada punto. Fíjense que aquí son unas, aquí son otras, aquí son otras. Pero él colocó, digamos, el profesor dijo que no colocáramos precios, solo colocamos. Solo identifique las actividades. Pero es que él nunca nos va a pedir que cuánto pagó allá. No, pero digo que precios no. Los precios varían. Varían dependiendo del país. Varían dependiendo del producto. No, pero no quiere todo. Entonces, por eso solamente coloquen las actividades. Ya saben qué actividades tienen que pagar. Ahí está la denuncia. Sí. Y todo eso es una actividad. No, pero es que uno no entra a la aduana y le paga a la sociedad por toda una sola factura. Sí, pero cuando le llega a usted la factura, pide la detallada, para saber qué están cobrando. Porque es que usted el almacenamiento se lo cobra por metro cúbico y por hora. Y si usted va a ser, por ejemplo, gerente de un agente de carga internacional, sus buques, cuando lleguen al puerto, la estadía en el puerto, o sea, el partido, sí, se lo cobran dependiendo de la eslora del buque, horas. ¿Sí? ¿Profe, qué es el lora? Sí. Es la distancia entre la proa y la popa. O sea, entre lo de adelante y lo de atrás. Sí, la segunda Esa es la lora. La lora. Es lora. ya era Lora y pasó a ser Lora. Se murió y quedó así. La manga es la distancia entre estribor y babor. La izquierda es lo ancho. ¿Por qué no le puedo decir más lo ancho? Porque es que Son términos técnicos, ok. cuando se le digan ¿Entre estribor y qué? y babor, todos a babor, se dice Se bota al río. y se bota. Ya les quítate la cama. Dice, no puedo porque me operaron. Estoy incapacitado. Bueno, Qué bonito el hijo de madre. Bueno, que tú callas de la ¿listo? ¿Hasta aquí?
aquí es clave cuando vamos a negociar con el otro importador. Porque aquí la diferencia es muy pequeña. Yo soy en el puerto de origen. Sí. Pasa que tengo el buque. Sí, claro. Ay, ¿qué era de POP? origen hacia destino. POP se cumple el POP cuando la mercancía pasa la borda del buque. Entonces, esta es la borda del buque. Cuando la mercancía estando en la grúa sobrepasa la borda del buque, ahí se cumple el importe. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan transportar, el importador debió haber pagado el cargue al buque. En el momento que pase la borda del buque, aquí se cumple el POP. POP significa free on board, libre a bordo. Free on board. Sí, sí, claro, porque es que debe sobrepasar la borda del buque. Sobrepasa. Esta es la borda, este es el muelle de la eslora. Este es el buque teniendo otro perfil. Más o menos. ¿Sí? Entonces, este contenido sobrepasa aquí la borda del buque, aquí se cumple el hotel cuando sobrepasa. ¿Listo? Y queda instalado libre en el buque, libre a bordo. Esta la subimos a YouTube. No les cobro derechos de autor. Falta la mitad. No, apenas estamos acá, miren. Gana contra. Apenas tenemos 1, 2, No hemos salido de origen. 4 y contar. No hemos salido de origen. Por 3 partes. ¿A cuántos puertos tienen que llegar dependiendo por qué vía marítima te va a ir? Hora y media. Un medio. Profe, ahí en la parte, bueno, que vamos a El otro y contar. El otro. profe, cuando arranca que dependiendo de la ruta que cojan, también me cobran. ¿Flete, claro? ¿Plete? Listo, hasta ahí vamos claros. Entonces, hasta ahí, si usted negoció FOB, quiere decir que ya no lo va a entregar su mercancía acá, en el borde del muelle, sino ya cargada en el buque. Cargada, más usted no pagó transporte. Nada, la cargó ahí. Y también depende de Si el buque quiere que la llegue, pues el Ya tuvo que gestionar importador eso. debió haber gestionado ya el transporte. ¿Listo? El transporte internacional. Sí, claro, porque es que aquí el cargue tiene un costo. ¿Sí? Lo mismo, yo lo coloco, yo le pago el cargue y se lo instalo en el buque. Entonces usted contrata el transporte del buque. ¿Listo? Pues aquí está libre a bordo. Está libre a bordo. Ahora, ¿usted lo quiere, señor? Pero yo quiero porque ella dice que el contenedor tiene que ir tal parte que no, eso como hace. Eso lo decide el capitán del buque. Pero que no haya lado el timón. Así como cuando se acomoda mercancía, se acomoda el trasteo. Entonces siempre le dice el man del trasteo, el colchón de último. Primero traiga las camas, sí, lo grande para acomodarlo. Sí, eso era más pequeñito. Sí, y por último las maderas. Para que Eso va de acuerdo a un orden que tiene que seguir con los pesos de cada contenedor. También, sí, los pesos de cada dependiendo también del destino de la mercancía. ¿Sí? Entonces, dependiendo del destino. No, por ejemplo, los buques por lo general tienen bodegas. ¿Sí? Por ejemplo, los Postpanamas tienen cerca de 12 bodegas. Los Y abajo bodegas, Pues pues casi. Panamá son barcos, ¿no? Hay Panamá y hay Postpanamas. Una cosa llegan No, llegan Panamá, pero Postpanamas no ya muy grande. Sí. Un buque es para cargar cerca de 20.000 contenedores. De 20 pies. Cuando ya llegamos. ¿A usted vio un náufrago? Sí. El que lo rescató. Sí. Más o menos. Pues dependiendo del sitio, entonces hay buques que, por ejemplo, hacen como la ruta, como los mochileros, paran en cada puerto. Entonces,
Buenaventura, Guayaquil, Callao, ¿sí? Entonces dependiendo para dónde vayan, ustedes van acomodando mercancía. Entonces ellos ya saben, por ejemplo, que llegaron a Buenaventura y aquí este es el buque desde viéndolo de una vista superior. Entonces aquí tienen, por ejemplo, saben que lo que está aquí es lo que viene para Buenaventura, entonces lo que están descargando, pero lo que va a salir, entonces están cargando. Pero obviamente tienen que ser equilibrados para que por peso no les volteen, ¿no? Claro. Entonces eso lo determina el capitán y eso es computarizado. Entonces van descargando acá y van colocando acá, después van trayendo acá, o sea, eso depende de... Las grúas tienen Pues las grúas que están acá, son más o menos así. Es que la otra era una Grúas Fortico. La que hizo cambio era una ¿Una qué? No sabe, señor. Y de la dice yo. ¿Esta grúa? Si es que era con aumento. ¿Eso qué es? Oiga, si eso iba a preguntar, eso parecía un barco o algo así. Eso es una mano de container regado. Se recuerde que Eso fue una ¿Cómo así? se cayó. Son edificios después del terremoto. ¿Listos acá? Sí. Vamos en foco. Vamos en foco. Entonces, el importador negoció el transporte internacional. Entonces, le dijo, listo, llévelo hasta allá. Y aquí, yo debí haber negociado un costo, un seguro y un flete. Sí. Costo, seguro y flete. Costo seguro y Costo, seguro y flete. Entonces, este man debe haber pagado, el importador allá, debe haber pagado hasta acá. Costo, seguro y flete. ya la aquí. Claro, pero es que sucede, ojo. Ya eso. Ya va. Si yo como exportador negocié valor sí, listo, 7 pesos valor sí, listo. Ya sabe que usted como exportador tiene que poner la mercancía en el buque, pero cuando ya que el buque llegue hasta el puerto de destino, porque usted tuvo que haber pagado el seguro y el flete de ese transporte. Sí, ya acá en el puerto de destino, entonces el importador es el que viene y recoge esta mercancía. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Creo que por cuestión de tiempo ya 9:30 y mi casa me cierra la puerta de 10. Lo que hacen en mi casa es conmigo o sinmigo. Ah, pero se hace. Prefiero llegar de primero. Aquí se come. Va a dar hasta aquí. Estamos en el puerto, estamos acá en el puerto de destino, pero no hemos descargado la mercancía. ¿Sí? No hemos descargado el buque. Entonces para mañana léanse, para mañana léanse